con más razón se hace muy vigente las palabras de nuestro autor invitado y veremos el delirio en persona en este escenario. Bueno, vamos a pedirle a Michael Reed, que ya ha sido exhaustivamente presentado por Armando, para que comente la presentación de Carlos y sobre todo le dé una perspectiva desde el ángulo económico. Y con una pregunta anticipada, Michael, y es, en el libro que tú escribiste en el 2017, América Latina es un continente olvidado. Y eso suena que es cada vez más irrelevante. ¿Serán estos sueños mesiánicos, estos delirios, los responsables de nuestra incapacidad de progreso económico? Te dejo para que nos cuentes cómo ves el libro de Carlos y sobre todo cómo ves la situación de América Latina y de Colombia. ¿Hacer algo ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a Asofondos por la invitación. Es muy grato estar otra vez en Cartagena. Déjame empezar con una pequeña corrección al programa, donde se me presentan como todavía de The Economist. Me jubilé de la redacción hace unas semanas, entonces estoy aquí en una condición mucho más relevante. Soy un pensionado. Pero un pensionado muy activo y espero serlo por mucho tiempo. Bueno, para mí es especialmente grato estar aquí para comentar el libro de Carlos, que es un gran libro, que en el año de vida que ha tenido ya se ha hecho canónico, ¿no? Y es un aporte a lo que he llamado el acertijo de América Latina. Esta región que logró la independencia política hace 200 años, que hasta hace 50 años era la región económicamente más avanzada del mundo en desarrollo, esta región con tantos recursos, ¿cómo es que encuentra tan difícil el logro de democracias prósperas? Y ha habido una serie de libros en los últimos tiempos que intentan explicar eso. Uno piensa en el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que es el evangelio de la teoría de la dependencia y que echa la culpa a los extranjeros, a la explotación extranjera y a sus lacayos locales, digamos. Luego hay una serie de libros que echan la culpa a la España del siglo XVI y XVII, que trajo a América Latina formas de pensamiento de superioridad moral, recogido por Rodó, pero un pensamiento barroco, escolástico, que se argumenta era hostil al liberalismo y a la democracia. Y luego hay libros que enfatizan las instituciones o la geografía. Pero en la discusión mundial sobre lo que hace exitoso o no las naciones, en los últimos tiempos ha habido un énfasis nuevo sobre la importancia de las ideas. Y es ahí donde entra el libro de Carlos. Como él acaba de resumir, su argumento es que ese americanismo y nacionalismo cultural, que fue fundacional para América Latina, fue apropiado por dictadores y populistas, un poco con la complicidad de los intelectuales, y terminan en una situación en que América Latina opta por malas políticas públicas y malas ideas políticas. Y es importante lo que él dice también sobre la prevalencia de la utopía en América Latina. La búsqueda constante de la utopía, que como has dicho,
está ahí en el nombre pacto histórico, en la idea del presidente Petro que puede cambiar todo en 4 años. Eso es utópico, ¿no? Y conspira contra la idea del buen gobierno, de las buenas políticas públicas y de los avances reformistas constantes, que es lo que suele tener éxito en los países. Ahora, este libro llega en un momento que es muy complicado para América Latina, tanto en el panorama externo como interno, ¿no? Estamos en un mundo que está cambiando radicalmente. Es un mundo de enfrentamiento geopolítico, un mundo de guerra, un mundo de la inflación, otra vez como ustedes hablaron mucho ayer. Y todo eso es complicado económicamente para América Latina. Claro, es un mundo que también ofrece oportunidades a la región en el aporte de alimentos, en el aporte de minerales vitales a la economía verde, en el nearshoring o friendshoring, la reubicación de cadenas de abastecimiento, que es más relativo hasta ahora que se dice muchas veces. Pero estas oportunidades están ahí, pero hay que querer tomarlas, ¿no? Es importante. Entonces, si miramos a América Latina, y voy a hablar más de política que de economía, porque desde hace varios años la política manda sobre la economía en América Latina. América Latina ha logrado una recuperación mucho más rápida, macroeconómicamente hablando, de la pandemia que muchos pronosticaron, ¿no? Hubo crecimiento del 4% el año pasado en la región como un promedio, ya está encima de su nivel de 2019, pero hay 2 problemas, ¿no? Uno es que socialmente la región no se ha recuperado todavía, hay más precarización, informalidad, un poquito más pobreza, más desigualdad que va a ser intensificado por la tragedia y el escándalo que se perdió 1 año y medio en promedio de enseñanza en los colegios, que afecta a los alumnos más pobres, mucho más, ¿no? Y el otro problema con haber vuelto a la normalidad es que la normalidad es un drama en América Latina, que la década de 2010 a 2019 era otra década perdida, mirando la región como un todo. El crecimiento promedio anual era 2%. La población se incrementó. Perdón, era 2%. El mundo creció 3.1% en ese lapso. Y la población de América Latina crece a una tasa anual de casi 1%. Entonces, hubo durante una década un incremento promedio en el ingreso por persona en la región de solamente 1%. Eso implicaba un estrechamiento de oportunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué crece tan poco América Latina? ¿Por qué hay este estancamiento económico? Y claro que algunos países estaban mejor que otros, Colombia entre ellos, ¿no? Pero aún en Colombia, Perú, Chile, hubo una ralentización, ¿no?, del crecimiento. Y básicamente el crecimiento no es más rápido porque la productividad es muy baja. Y incrementar la productividad necesita reformas complejas, consensuadas y coordinadas, ¿no? Entonces, ¿qué es el drama de América Latina? Que ese estancamiento económico lleva a un estrechamiento de oportunidades que lleva a una frustración social y que frente a una clase política desacreditada, con cada vez más fragmentación política, que hace que ensamblar mayorías es muy difícil. Entonces hace imposible hacer las reformas necesarias para incrementar la productividad. Y lo que acabo de describir es un círculo vicioso perfecto, ¿no? Entonces ha llevado a un gran descontento social en la región, que se ha manifestado en 3 formas.
los estallidos sociales, entre comillas, que varios países han experimentado, incluyendo Colombia, 2 veces, que son la manifestación más dramática, digamos, de ese descontento. Segundo, el resurgimiento de populismos de distintos tipos, como Andrés Manuel López Obrador en México y Jair Bolsonaro en Brasil. Y tercero, votar por la oposición. El resultado en las últimas 15 elecciones libres en América Latina era que algún opositor ganó. La 16ª elección era Nicaragua, que no era libre. Tal vez Paraguay el domingo rompe ese esquema, porque el partido gobernante es muy fuerte allá, ¿no? Tal vez no. Entonces, eso ha llevado, porque había muchos gobiernos de derecha o centro-derecha, a esta llamada ola rosada de gobiernos de izquierda, que es más una ola de oposición al statu quo, y lo veo como una ola más débil que la ola anterior de la izquierda, porque es mucho más difícil gobernar en América Latina hoy día que cuando Lula y Chávez estaban, y Correa y Evo Morales. Y es más débil también debido a esa fragmentación política en la región, que hace que conseguir mayorías es muy difícil, ¿no? Entonces, yo pienso que esta ola a la izquierda va a ser probablemente de corta dirección. Sospecho que va a empezar una ola a la derecha con la elección en Argentina. Pero ojo, porque lo normal en Argentina hubiera sido que la coalición de centro-derecha, juntos por el cambio, hubiera ganado fácilmente. Pero este populista libertario Javier Milei, que es un candidato disruptivo, bien podría ganar, que sería otro elemento en este cuadro de descomposición política en la región. Entonces, para mí la gran pregunta es cómo hacer que las utopías son menos atractivas y cómo hacer más sexy lo que no es sexy, que es el centro, el gran centro ampliado, moderado y reformista, ¿no? Y no es una tarea fácil, sencillo ni rápido, pero hay que pensar, y esta es una tarea probablemente para las generaciones jóvenes, de cómo volver a construir organizaciones políticas en un mundo de redes sociales. Y esa es la tarea pendiente. No quiero extenderme porque vamos a tener una discusión, pero solamente para terminar voy a citar lo que cito al final de mi libro El continente olvidado. Y es una frase de Juan Bautista Alberdi, el gran constitucionalista argentino de mediados del siglo XIX, que dijo los hombres, y obviamente debía haber dicho los hombres y las mujeres, no tienen alas, hacen sus jornadas a pie, paso a paso. Y es así como se construye el progreso y no son las utopías populistas. Muchas gracias. Con la nota en que termina Michael, pues se nos facilita hacerle una pregunta a Carlos sobre la situación actual en Colombia. La utopía del cambio que ha llegado al poder es inusual en la historia de Colombia. No es como ha ocurrido tantas veces en América Latina, que las utopías son circulares en su llegada al poder, de izquierda, de derecha, de extremas, pero son circulares,
pero Colombia y otros países tienen una estabilidad comparativamente mayor frente a esa rotación de utopías que se ve en el resto del continente. Estamos ahora ante un gobierno que cree en las utopías y que intenta el camino, llamémoslo, de la concertación y el pragmatismo, y aparentemente a hoy le fracasa, como lo decías. Entonces toma el camino de la radicalización, que es crear una fuerza, casi que una guardia pretoriana, para avanzar en ese cambio. Naturalmente, esto tiene el riesgo de chocar con la estabilidad institucional tradicional a la que nos referimos, que ha sido la historia de este país. ¿Cuál es el riesgo que ves tú que la utopía se imponga sobre la sensatez y la estabilidad histórica de las instituciones colombianas? Bueno, al día de hoy creo que es difícil predecir, porque el cambio es muy reciente. Sí hay cierta tradición latinoamericana, refundacionalista, adanista, que supone que la eclosión de un gran líder con una gran visión, con un proyecto moralizante, con un proyecto transformador, de cambio radical, prospera y encuentra cierto fermento social que lo apoya y lo lleva a las urnas. En Colombia no ha pasado eso, es verdad. En Colombia hemos tenido una institucionalidad mucho más sólida, pero también es cierto que no había pasado algo que sí pasó en buena parte del continente, que fue un barajamiento del poder. Estos sucesivos golpes de Estado finalmente hicieron que el poder se barajara y que la sociedad se descomprimiera ligeramente. En Colombia no había pasado eso y quizás con el trauma de la pandemia, la crisis económica, le llegó su momento. Le llegó su momento en donde cierta gente o ciertos sectores de la población que históricamente se han sentido marginados reclaman inclusión, ¿no? Esa, siendo muy autocríticos, creo que es una deuda pendiente de Colombia. Colombia tiene buenas instituciones, pero cortas, chicas. Es decir, no han logrado realmente el proceso de inclusión ciudadana que necesita un país para prosperar y sobre todo para no generar ese tipo de tensiones que hacen propicio la eclosión de salvadores y de redentores. Creo que eso, al no haberse hecho finalmente, sumado al drama de la pandemia y a la insatisfacción regional que ha causado la desaceleración económica, el regreso a la pobreza de millones y millones de personas, pues generó una bomba de relojería que finalmente estalló, creando lo que dentro del lenguaje de la ciencia política se llama un momento populista, ¿no? Y estos fueron los estallidos sociales, que allí donde se presentaron promovieron un cambio de gobierno y por lo general un cambio de gobierno refundacional, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es, insisto, difícil preverlo todavía, pero podemos arriesgar cierta hipótesis, ¿no? La gobernabilidad en las instituciones le va a ser más complicada al presidente Petro. Tendrá ministros que van a hacer programa, ¿no? Y que intentarán cumplir y ejecutar con los presupuestos de sus ministerios, pero sus grandes reformas se van a ver en aprietos a menos de que tenga un plan B que desconocemos. Eso lo iremos viendo en las próximas semanas. Sí, por último, me sumo a lo que dice Michael, y es que tenemos que de alguna forma intentar hacer más sexy ese centro reformista que es finalmente el que ha hecho que los países prósperos hayan avanzado en ese camino hacia el desarrollo, la forja de una ciudadanía que se autogobierna, que le pide cuentas a sus gobernantes, que cuida la salud de sus instituciones. No sé exactamente cómo hacerlo. Es desde luego mucho más sexy alguien radical que promete mágicamente un cambio de la noche a la mañana, bajar el cielo a la tierra. Desde luego que eso es mucho más sexy.
Quizás lo que aquí se llama el centro le ha faltado mucha iniciativa, ¿no? Le ha faltado ser más propositivo, le ha faltado demostrar que tiene ideas muy contundentes y que no simplemente es un punto equidistante entre dos extremos, una ameba maleable y aguachirle, no, sino que defiende de una forma muy vehemente el concepto de ciudadanía, que es muy distinto al concepto de pueblo, porque el pueblo es simplemente una masa a la quien se contenta con dádivas y clientelismo, mientras que la ciudadanía es aquella que exige cuentas a sus gobernantes, que pide que se le rindan cuentas y que haya fiscalización a la labor y al poder, a la labor de gobierno y al poder. Entonces, bueno, en fin, vamos a ver qué ocurre en estos días y ahí hay una propuesta indirecta para el centro político. Muchas gracias, Carlos. Y tenemos unos minutos más para hacer unas preguntas adicionales y después la idea que habíamos comentado con Santiago es abrirle al público algunas preguntas, arrancando por el propio Santiago. Pero quería hacer un comentario de carácter económico y una pregunta, Michael. Pues una de las particularidades del comienzo del gobierno Petro es que el manejo económico estuvo en cierta forma enmarcado en la tradición de una ortodoxia relativa, con una prudencia fiscal, con un respeto por el manejo monetario independiente, digamos, cosas que siempre se han señalado como las importantes. Y eso pues daba cierta tranquilidad. Vemos ahora un cambio de gabinete que, a pesar de que las primeras declaraciones del señor ministro Bonilla sugieren que va en esa dirección, la pregunta es, y nuevamente estamos en un ejercicio un poco especulativo, porque estamos a pocos días de que estamos enfrentando esta nueva realidad, pero no puedo dejar de hacerla. Este nuevo contexto implica que por alcanzar la utopía, esa utopía se va a imponer sobre esas prácticas económicas moderadas, o le ves una capacidad de resistencia a la inercia, a la política económica de Colombia para protegerse de esa desviación utopista que podría surgir de una aplicación muy fuerte de una estrategia de cambio utópico como la que podría venir. A ver, yo pienso que la mejor defensa contra una aventura, digamos, en la gestión macroeconómica es el miedo a la devaluación del peso, a la depreciación del peso. En México, Andrés Manuel López Obrador ha hecho muchas políticas públicas malas para el desarrollo, pero ha mantenido una gestión macroeconómica bastante ortodoxa. ¿Y por qué? Porque hay dos cosas que le da miedo. Uno es algún cierre de la frontera por parte de Estados Unidos, que sería catastrófico para la economía mexicana si dura más que un par de días. Y el otro es una depreciación del peso, que él sabe que afecta mucho a la economía popular, ¿no? Y yo pienso que sería lo mismo aquí. Este es un país con twin deficits que necesita mantener la confianza en su moneda, ¿no? Entonces, eso sería la mayor restricción, ¿no? Yo pienso, diría que este momento en que el presidente Petro aparentemente da predominio a su alma revolucionario y utópico sobre su alma pragmático, lo hace, desde mi interpretación, en un momento de relativa debilidad, con su aprobación ya en 35%, según Invamer, con su control del Congreso en entredicho. Entonces, es posible que
que logra sacar un momento populista de estas circunstancias, pero lo veo bastante difícil, la verdad. Entonces, pero sí pienso que es muy importante en este momento el papel de la oposición y la formación de una oposición racional, persuasivo y propositivo, ¿no? Y que ofrece una alternativa. Si es que este gobierno va por un camino populista. Gracias, Michael. Todos tenemos esa ilusión y quisiera señalar que en relación a lo que acabas de decir, yo no recuerdo un gobierno donde los funcionarios públicos del presidente para abajo hablaran tanto de la tasa de cambio. Si ustedes miran en los twitters y en los comentarios, uno ve al presidente incluso diciendo subió la tasa de cambio porque entró plata, bajó porque entró plata al narcotráfico antes y ahora está subiendo porque se fue la plata al narcotráfico. La tasa de cambio, o sea, el tema que tú señalas, Michael, de la importancia de defender el valor de la moneda, parecería que sí es algo que sensibiliza a estos utopistas. Parecería que eso es un indicador que es relevante para ellos como lo ha sido para AMLO en México. Entonces, destaco lo que tú dices porque en Colombia hemos visto ese debate político en torno a una cosa que no debería ser motivo de este tipo de controversia y de usarlo como indicador político que se ha vuelto en los debates en las redes y demás. Pero quisiera cambiar radicalmente de tema y hablar de algo que creo preocupa muchísimo a este auditorio y a todos los colombianos, que es la paz total. En Colombia, así como decíamos que Colombia se había escapado de las obsesiones utópicas cíclicas, de los delirios utópicos cíclicos, Colombia, al revés del resto de América Latina, mantiene utopías armadas. Mantiene utopías armadas que son anacrónicas. El mismo Fidel Castro antes de morir decía que la revolución armada era algo del pasado, mandándole señales tanto a las FARC como al ELN. Pero aquí seguimos con utopías armadas. ¿Qué perspectivas le ves a la paz total, dado que es una utopía política tratando de subyugar, someter o convencer a una utopía armada con esta política? ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, este tipo de aspiraciones a la totalidad son muy latinoamericanas. Me haces pensar en José Vasconcelos y su sueño de una raza total o raza cósmica, como lo llamó él, que supondría el final de una evolución humana y la llegada a una raza superior que contendría las virtudes de las otras cuatro. La de Vasconcelos sería la quinta, ¿no? Que era un sueño de perfección, de totalidad. Una raza bella, dedicada a la creación, que incluso tendría una ciudad utópica, Universópolis, y se dedicaría a actividades creativas a orillas del Amazonas. Este tipo de utopías son comunes y todas tienen ese concepto en ellas. Todas incluyen cierto elemento de absoluto y de totalidad, como que conformarse con menos es de mediocres, conformarse con menos es de alguna forma ser corrupto. Hay que ser fiel al ideal absoluto, al ideal moral y luchar por él contra viento y marea, independientemente de las consecuencias prácticas, utilitarias o económicas. En ese sentido, la utopía latinoamericana es muy arielista. Son cruzados del ideal. En cuanto al proceso de paz, yo creo que el presidente Petro tendría una oportunidad de oro para desactivar al ELN, ¿no? Siendo un exguerrillero que ha llegado a la presidencia, podría, creo yo, entablar una negociación de paz fértil y efectiva con la última guerrilla y hacerle un enorme favor al país, que es desactivar la violencia ideologizada, ¿no? Si se lograra deshacer o desactivar al ELN, reincorporarlo a la democracia, se le prestaría un servicio enorme al país. Creo que no es necesario aspirar a la totalidad,
con ese pequeño grano de arena que sembrara esta presidencia, creo que sería histórica, ahí sí, creo que sería absolutamente maravilloso y le prestaría un servicio al país enorme, pero de verdad que estaríamos todos agradecidos si logra desactivar al ELN. Creo yo que al meter en el mismo saco a tantos grupos armados, pues una nomenclatura que incluso se nos escapa a los analistas, ya no sabemos quiénes son, ni dónde están, ni qué territorios controlan, porque son muchos. Meter a tantos sectores diversos en un mismo proceso de paz es, de alguna forma, creo yo, autosabotearse, cuando de verdad tiene una oportunidad dorada, y ahí creo que concitaría apoyos de toda la ciudadanía, porque ¿quién no quiere que finalmente la violencia política acabe en Colombia, o la violencia que se justifica en términos políticos? Si lo lograra, creo yo que sería una magnífica presidencia, sería un presidente al que todos le estaríamos en deuda. Claro, está esa tendencia a exigirse límites inalcanzables, ¿no? A ser casi que un Quijote que está luchando pues, contra molinos de viento que son inderrotables. Ojalá, hay un triste sentido de la realidad, hiciera rebajar sus expectativas, hiciera rebajar sus ambiciones, se concentrara en una cosa concreta y lo llevara a buen término. Compartimos esa ilusión, Carlos, totalmente. Sería un gran logro. Haría este gobierno más que justificado si hiciera ese avance para la tranquilidad de los colombianos. Yo quisiera preguntarle a Michael, aprovechando que su vida en El Economist fue caracterizada por una relación muy estrecha con Colombia y con América Latina, quisiera preguntarle cómo ves, Michael, el hecho de que América Latina cada vez más está aislada de la economía mundial, con excepción de lo que son los productos básicos. Y si desde afuera lo que está pasando, ya hablando de Colombia, con la paz total, que también tiene un componente, digamos, de acomodo con el crimen organizado o de desmantelamiento, depende cómo se interprete, ese aislacionismo de América Latina y en particular de Colombia se va a acentuar si Colombia se mete en un modelo alternativo de manejo del crimen organizado y el narcotráfico. Bueno, en cuanto a la región, yo pienso que es aún más olvidado, lamentablemente. Y básicamente por dos motivos. Primero, por este estancamiento económico y segundo, por su incapacidad de unirse y hablar con una sola voz en el mundo, ¿no? Aún en las cosas más triviales, ¿no? Entonces no se toma mucho en cuenta, ¿no? En cuanto a Colombia, y esto va un poquito a tu pregunta anterior, Gabriel, a Carlos. Yo veo con mucha preocupación un deterioro en la seguridad a partir de 2016, a partir del momento en que se firma el proceso de paz, después de 15 años de avances en la seguridad, ¿no? Y había la gran oportunidad del proceso de paz de que el Estado ocupa el territorio periférico tan grande de Colombia y lleva el desarrollo, o crea las condiciones en que se podría surgir desarrollo en esas zonas. Y no veo que eso está pasando, más bien hay retroceso. Fui en enero al departamento de Córdoba, que realmente no está bajo control del Estado, ¿no? Y esto es parte de un cuadro regional, ¿no? Que en los últimos 10, 15 años, en que ha habido una generalización geográfica del narcotráfico, que antes era un fenómeno básicamente de los países andinos y luego de México. Ahora está en todas partes, hasta en el sur de Chile, en Rosario, en Brasil, en Paraguay es casi un narcoestado, etcétera, ¿no? Y el otro fenómeno es la penetración de la política por el crimen organizado.
Y Colombia libró una lucha que cuando yo empecé a venir aquí en la segunda mitad de los 80, Colombia libró una lucha encomiable contra eso, precisamente. Y muchos colombianos muy valientes murieron como consecuencia de eso. Y es como que ya esa batalla está perdiéndose. Y solamente diría que en ese cuadro, y aquí no estoy pensando tanto en Colombia, pero sino en América Latina como un todo, de preocupación por la seguridad, la falta de seguridad y falta de gobernabilidad y estancamiento económico, en el pasado hubiera producido golpes militares. Y felizmente ya no se da eso. Pero el gran peligro ahora en la región, el gran fantasma en la región es un caudillo civil, un autócrata elegido, y Nayib Bukele es el arquetipo. Es el presidente políticamente más exitoso de América Latina, ha dado a los salvadoreños lo que quieren, que es más seguridad, y con métodos draconianos, y por ahora los salvadoreños no querían mirar más allá de eso. Pero él tiene un cheque en blanco total, no hay ningún mecanismo de transparencia ni rendición de cuentas, ¿no? Y yo temo que otros en América Latina van a ver a Bukele con su 90% de aprobación y van a pensar, eso es la fórmula. Y no creo que es la fórmula para lograr el desarrollo y la prosperidad a mediano plazo. Y desde luego, como demócrata liberal, no me parece la fórmula apropiada. He ido un poquito lejos de la pregunta, pero me parece que es un tema crucial en la región. Michael, gracias por mencionar al presidente Bukele. De hecho, como sabemos todos, hay un gran contrapunteo político y retórico entre el presidente Petro y el presidente Bukele. Ha cedido un poco, pero también el presidente Petro ha tenido un contrapunteo con el gobierno de transición, por llamarlo de alguna manera, en Perú. También ha tenido fricciones con otros países. Entonces, se pregunta uno, cuando se reúnen, por ejemplo, en la CELAC, y ve uno de esos grandes pronunciamientos de la gran integración de América Latina, como un gran sueño, otra utopía más, y al mismo tiempo ve que incluso entre países vecinos, con fronteras compartidas, existen estas fricciones cada vez más agudas, pues uno no puede sino pensar que aquí hay un acto de esquizofrenia, donde hay una utopía latinoamericanista encontrada con las rivalidades tradicionales ideológicas que representan los Bukeles y los Castillos y los Bolsonaros versus los otros. Entonces, ¿cómo ves esa dinámica entre utopías latinoamericanistas y fricciones y guerra ideológica entre los presidentes de los países? Sí, creo que nos queda algo de la nostalgia por la unidad latinoamericana que perdimos, ¿no? Sistemáticamente hemos intentado volver a unirnos y sistemáticamente fracasamos. El sueño de la patria grande aflora inevitablemente en los discursos y en la retórica de prácticamente todos los líderes latinoamericanos, ¿no? La hermandad, la fraternidad y demás. Sin embargo, en aquello que somos realmente buenos, y no es algo nuevo, es en la plurinacionalidad. Nos hemos venido plurinacionalizando desde las independencias. Convertimos una entidad unida en un archipiélago de pequeños países cada vez más incomunicados y cada vez más nacionalistas. En el siglo XIX tuvimos guerras monstruosas y ese ímpetu bélico traspasó la frontera del siglo y se repitió a lo largo del XX entre Bolivia y Paraguay, entre Colombia y Perú, entre Perú y Ecuador, ¿no? Entre Bolivia y Brasil, además. Conflictos menos dramáticos, menos trágicos que los del 19, pero que están ahí y que demuestran que de alguna forma nuestro mayor enemigo para la integración es el nacionalismo.
Para integrar al continente habría que crear instituciones supranacionales que supondrían la concesión de competencias. Yo no estoy seguro que, bueno, Bukele desde luego no va a ceder ningún tipo de competencia, pero seguramente Lula tampoco. Es muy difícil que algún presidente nacional esté dispuesto a que una entidad, no superior, pero que esté por encima de las naciones, tenga injerencia en sus políticas. Es muy difícil, hay mucha renuencia a eso. Y finalmente la integración supone eso. Más allá de la retórica, se tienen que hacer convenios que impliquen o que supongan eso, ¿no? Y yo no lo veo todavía como una posibilidad real, ¿no? Más allá de encuentros ideológicos coyunturales entre gobernantes que simpatizan y que organizan cierto tipo de bloque común, pero que está condenado a oxidarse tan pronto cambia el signo de los gobiernos. Veo lejos ese sueño de la patria grande, la verdad. Gracias, Carlos. Algo que otras regiones sí han logrado con mucho éxito y para bien de sus pueblos. Quisiera ahora hacer algo un poco herético y pedirle a Carlos que le haga una pregunta a Michael y a Michael que le haga una pregunta a Carlos. Michael, tú acabas de publicar un libro sobre España y además de eso eres especialista en América Latina y hasta hace, bueno, aún vives en España, aunque dentro de poco te vas a ir a Londres. ¿Cómo ves la relación entre España y América Latina? ¿Cómo la entiendes? ¿Crees que se debería potenciar? ¿Crees que a América Latina no le hace falta España? ¿Crees que a España no le hace falta América Latina? Bueno, es una relación complicada en que, sobre todo en España, se habla mucho de América Latina, la importancia que tiene América Latina para España. Pero es un discurso que realmente no está reflejado en los hechos. Para España, la prioridad abrumadora de su diplomacia es Europa y el desafío estratégico que enfrenta es el Magreb y la migración desde el sur y la dificultad de manejar las relaciones con dos vecinos tan complicados como son Marruecos y Argelia. Y además hay, para complicar más la relación, no hay una sola política española frente a América Latina. Hay varios. Hay la política oficial de gobierno, hay la política de Podemos y del expresidente de gobierno Zapatero, que es favorable al Grupo del Pueblo, y hay la política del PP y Vox, que tiene sus propios aliados en la región. Y desde el lado latinoamericano, América Latina está, gústese o no, en un momento que es un momento mundial de repensar su legado colonial y el colonialismo, el impacto del colonialismo. Entonces, López Obrador podría tener motivos puramente de política doméstica cortos, de pedir una disculpa al rey de España. Pero bueno, esa es una cosa puramente simbólica, pero yo pienso que hay muchos latinoamericanos que piensan que deben disculparse, porque ninguna colonia o el imperialismo es muy grato para el pueblo colonizado, ¿no? Y hay esa como reconsideración, sobre todo sobre la esclavitud en mi país. En España es un debate que ni siquiera ha empezado, ¿no? Entonces, yo diría, en resumen, es una relación muy complicada. Y Carlos, mi pregunta para ti es que, ¿cómo ves la producción cultural? Porque tu libro termina simbólicamente con la muerte de Fidel Castro en 2016. Y hablas mucho de la tendencia en los últimos como 30, 40 años
de presentar a América Latina como víctima, tanto por parte de élites culturales latinoamericanos, pero sobre todo de las élites culturales que lo miran desde fuera. Pero mi pregunta es si detectas en los escritores y actores culturales jóvenes de menos de 40 años alguna tendencia nueva, alguna tendencia de menos delirio o no. Sí he detectado algo en el campo literario, que es un nuevo interés por América Latina y sobre todo por sus personajes vernáculos. Hay un nuevo interés literario por volver a la provincia, volver a las zonas no urbanas, volver al campo y recuperar cierto tipo de tradiciones vernáculas, rituales, guerreros incluso, personajes ligados a los elementos, que fue algo típico de la literatura latinoamericana durante los años 20, 30 y 40. Hay algo de eso, hay un cierto tipo de búsqueda identitaria nuevamente. Estamos atravesando un periodo identitario fuertísimo. Toda la teoría decolonial ha inspirado toda suerte de búsquedas en el pasado, búsquedas en lo ancestral, búsquedas en los valores tradicionales, lo de vivir sabroso, lo del buen vivir. Es decir, estamos viviendo un periodo de, casi diría yo, utopía regresiva. La solución para nuestros problemas, como no la encontramos en el presente, como desde luego no tenemos un proyecto futuro, entonces vámonos al pasado, porque allí estarán todas las respuestas que nos podrán iluminar. Y esas respuestas siempre son identitarias. Esas respuestas son qué falló en el camino o qué elemento olvidamos, qué elemento quedó relegado de la nacionalidad, qué elemento quedó sepultado y no hace parte de nuestra identidad y deberíamos rescatar para revigorizar nuestra identidad presente y ser alguien en el mundo, o por lo menos compensar a quienes han sido marginados y hacer una sociedad más multicultural, lo que sea. Entonces, en literatura se está viendo eso. En literatura hay ciertos intentos en Argentina de volver a la novela de la tierra, de volver a buscar esos personajes vernáculos. En el panorama plástico también, sin lugar a dudas, no solamente en América Latina, en cualquier parte del mundo. Si uno entra a un museo, lo que se va a encontrar es con una reivindicación de personajes que de alguna u otra forma han sido marginados o victimizados. Bien pueden ser la población trans, que se está convirtiendo en un tema del arte muy notorio, o la población afro, o la población migrante, o la población racializada, o cualquiera de estos colectivos. Entonces sí, hay cierto retroceso. Bueno, la palabra no es exactamente retroceso, sino revival de prácticas artísticas que tuvieron mucho peso en los 20, 30 y 40 y que fueron sepultadas por el boom, que fue un movimiento supremamente cosmopolita, ¿no? Atado a América Latina, pero sin miedo a las influencias culturales y a la técnica literaria anglosajona, al modernismo anglosajón. Ahora parece que hay una vuelta a este modelo previo de los años 20, 30 y 40. Bueno, con esta pregunta que le ha hecho Michael a Carlos, terminamos nuestro conversatorio y quiero agradecerle a Carlos Granés y a Michael Reed por esta sabiduría que han compartido con todos nosotros. Ha sido un honor estar con ustedes aquí haciéndoles algunas preguntas, pero ante todo creo que sus respuestas han alimentado las inquietudes, han alimentado el conocimiento y sin duda han alimentado la reflexión de todo el auditorio y de todos los que nos están oyendo. Muchísimas gracias y creo que se merecen un aplauso. Muchas gracias.